noches, bienvenidos a Books and Books. Gracias por venir a un nuevo evento de Encuentros Letra Urbana at Books and Books. Gracias a Mónica Prandi, fundadora y directora de la revista digital Letra Urbana. Gracias a Juan Carlos Botero, escritor y periodista colombiano, quien nos presentará su análisis sobre la trascendencia de la obra de Gabo. Gracias a Gisela Sabdi, siempre lo pronuncio mal, por moderar esta especial presentación. Y por supuesto, gracias a todos ustedes que nos están viendo desde su hogar. El live stream at Books and Books es posible gracias en parte al patrocinio de The Knight Foundation, a quien también agradecemos. Tenemos eventos todas las noches, pueden encontrar nuestra programación en estos calendarios impresos que tenemos en nuestras cajas o en nuestra página booksandbooks.com. Y bueno, le cedo ahora el micrófono a Mónica Prandi, para quien les pido un muy fuerte aplauso. Gloria, buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos, a ustedes, a Juan Carlos Botero, a Gisela Sabdi, y también expresamos un agradecimiento muy especial a toda la gente de Books and Books que tanto aportan muy amable y generosamente cada vez para que estos encuentros sean posibles. Letra Urbana Encuentros at Books and Books hoy tiene como invitado a Juan Carlos Botero, que nos trae una pregunta. ¿Es Gabriel García Márquez el novelista más importante en castellano después de Cervantes? A un año de la muerte del escritor que fuera Premio Nobel de Literatura en el año 82, se lo recuerda en este momento con muchos homenajes, lecturas, eventos especiales, que renueva el debate sobre la magnitud de su legado. A pesar de que seguramente Juan Carlos intentará decir algo al respecto, no dudo en afirmar que hoy tenemos la grata ocasión de escuchar a un gran escritor hablar de otro gran escritor. Quiero aprovechar estos minutos para compartir con ustedes una pequeña historia que, una vez más en la vida, nos deja dar cuenta de que un encuentro nace de otro encuentro. Una de las acepciones de esta palabra, encuentro, que nosotros elegimos para estas reuniones, es cuando las cosas coinciden. El acto de coincidir en un punto. Bueno, así me ocurrió con Juan Carlos Botero. Una noche asistí a una velada sobre literatura organizada por una de las instituciones de Miami que en su publicidad no incluía nombres. Fue un detalle interesante, porque me llevó hasta el lugar el genuino interés de escuchar hablar a quienes hacen literatura. Por otra parte, cuando llegué al evento, en el momento de las presentaciones me distraje y me perdí los apellidos. Es el día de hoy que no sé el de una de las personas que participaron en esa reunión. Pero todo esto sirvió para escuchar mucho mejor, con un poco menos de prejuicios. Por otra parte, en el momento de las presentaciones, de pronto lo que decía Juan Carlos comenzó a llamar mi atención. A lo largo de la noche relató escenas escritas por él y por otros que nos regalaron imágenes y precisaron el uso vívido que hace del recurso literario. Eso me impactó particularmente. No se trataba de lo que decía, sino de cómo decía. No se trataba del sentido de la obra, sino que fue su relación a las palabras lo que hacía una diferencia. En ese momento, como les contaba, ni siquiera sabía su nombre, pero lo que transmitía ya no lo dejaba ser anónimo, por lo menos para mí. El pequeño debate que entablamos, alguna conversación posterior y su gesto siempre receptivo nos condujo hasta acá. Estoy segura de que en este encuentro vamos a volver a apreciar esa singularidad de Juan Carlos Botero cuando habla de lo que piensa. Pero esta noche también tenemos a Gisela Sabdi moderando, que a pesar de que sabía que para esta fecha iba a estar muy recién llegada de un viaje y padeciendo un jet lag, aceptó presentar esta noche. Gisela es una de las valiosas editoras de Letra Urbana que forma parte de la revista casi desde los comienzos. Su dedicación y la versatilidad de sus intereses van marcando su propia trayectoria. Después de una exitosa carrera como odontóloga, Gisela incursionó en el mundo de las artes,
obtuvo una maestría y su obra se expuso colectiva e individualmente en los distintos lugares de Colombia, Miami, Buenos Aires y Shanghái. Además de Letra Urbana, sus escritos y fotografías se publican en el Heraldo de Barranquilla y el Miami Herald, entre otros. Su nuevo libro, Labradores de Sueños, donde plasmó fantásticamente imágenes del Carnaval de Barranquilla, ganó la distinción de diseño de obras de arte en Colombia. Pero lo que quiero realmente destacar es que la serie de fotografías que acompañan a la presentación de esta noche son de la autoría de Gisela. Esta serie se titula La casa en el aire y está inspirada en los 12 cuentos peregrinos de García Márquez. La casa en el aire es también el nombre de un vallenato popular que se volvió un clásico. Era una de las canciones favoritas de García Márquez. Este trabajo fotográfico que realizó Gisela también encierra una pequeña historia que vale compartirla con ustedes. Resulta que Gisela venía trabajando sobre esta serie de fotos desde hacía un tiempo y justo el día en que murió García Márquez, ella se encontraba fotografiando las casas del barrio Abajo en Barranquilla, donde el escritor vivió alguna vez. Cuando Gisela volvió a casa, buscó sus libros y el primero que encontró fue los 12 cuentos peregrinos. Los volvió a leer y de ahí tomó los nombres que llevan cada una de las fotos. Cuando Gisela me contó esa historia, me dijo que fue una coincidencia. Nuevamente, los puntos que coinciden, los puntos que se encuentran y los que permiten que hoy tengamos un especial encuentro entre las palabras y las imágenes para hablar de García Márquez. Le doy la palabra entonces a Gisela. Gracias, Mónica, por esa excelente introducción. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta especial presentación de Letra Urbana con nuestro invitado, el escritor colombiano Juan Carlos Botero. Mi nombre es Gisela Sabdie, editora de Letra Urbana, y para quienes no conocen la revista, Letra Urbana es una publicación virtual que sale trimestralmente. Se ocupa del análisis de temas culturales, psicológicos y sociales que inquietan a la comunidad en esta etapa de acelerados cambios tecnológicos cuyos efectos aún no logramos dilucidar, dejándonos a veces perplejos y sin respuesta posible. Nuestra idea es prestar una plataforma de discusión y análisis donde el intercambio de ideas permita aclarar dudas o de pronto profundizarlas un poco más. Además de la publicación virtual, desarrollamos actividades enfocadas hacia la comunidad latina en Miami y estos eventos que se presentan en Books and Books el último martes de cada mes son parte de este proyecto. Juan Carlos Botero es un escritor a quien conocía a través de su columna en El Espectador, uno de los periódicos más importantes de Colombia, y me había llamado mucho la atención por sus posiciones categóricas, sobre todo con respecto al arte conceptual. Pero conocer a Juan Carlos en persona es ir más allá de la imagen abstracta que nos hacemos del escritor a través de la lectura. Juan Carlos es un ser amable y accesible, con un don de la palabra que refleja un cúmulo impresionante de conocimiento, tanto en el campo del arte como de la literatura. Juan Carlos estudió en la Universidad Javeriana y en los Andes, en Bogotá, Colombia, y tomó cursos de literatura en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Ha sido columnista de prestigiosos periódicos como El Tiempo, El Espectador y La Prensa. Obtuvo su primer reconocimiento cuando se le otorgó el premio Juan Rulfo para cuento corto con El Encuentro, publicado en 1986. 4 años después, gana el 19º concurso latinoamericano de cuento corto en México. Su primer libro, Las Semillas del Tiempo, aparece en 1992. Incluye 46 textos breves que constituyen un nuevo género literario,
conocido como Los Epífanos, y fue reeditado posteriormente en el año 2007. En 1998 publica un segundo libro, Las Ventanas y las Voces, que incluye 7 relatos, y en el 2002 publica La Sentencia, impreso por Ediciones B en Barcelona. En el año 2006 publica El Arrecife y posteriormente escribe un particular tratado sobre la obra de su padre titulado El arte de Fernando Botero, publicado en el año 2010, donde analiza la obra del reconocido artista desde una perspectiva diferente a lo escrito hasta el momento. En este libro se observa una valiosa cualidad que caracteriza a Juan Carlos y es su carácter inquieto, observador y analítico, que busca siempre ir más allá de lo que la realidad le presenta. Por eso, a la pregunta que tantos me hicieron sobre este evento, si Juan Carlos es el hijo de Botero, la respuesta es sí, es el hijo del maestro, pero es el escritor Juan Carlos Botero. Y aunque la obra de su parte lo rodea con imponente presencia, Juan Carlos ha sabido asimilar esa omnipresencia para hacerla suya, descomponerla y reconstruirla utilizando su propia voz, logrando describir las pinceladas y brochazos del reconocido artista bajo la perspectiva de su propio lente. No en vano los lectores han manifestado al leer este libro que finalmente lograron entender la obra de Botero. Lo mismo sucede cuando Juan Carlos incursiona en la obra de otro de los grandes talentos de las artes colombianas, como es la del escritor García Márquez, tema que abordará en la charla de hoy. Juan Carlos escribió su tesis sobre el Nobel colombiano y a través del estudio del escritor y sus influencias, entre ellas Hemingway, Faulkner, Kafka y Joyce, fue descubriendo elementos que le sirvieron para desarrollar sus propias teorías y su propia forma de escribir. Una de ellas es la que presenta en Las Semillas del Tiempo, conocida como Los Epífanos, desarrollados a partir de la lectura de Hemingway, una de las influencias más marcadas de García Márquez, y a quien Juan Carlos leyó y releyó hasta descubrir lo que el mismo Hemingway llamó un nuevo género. Otra teoría que desarrolla Juan Carlos a partir del estudio de García Márquez es la que denomina las zonas de influencia, de la cual nos hablará hoy, y que se basa en el estudio de las influencias literarias y de los efectos tan fuertes que éstas pueden tener tanto en las generaciones contemporáneas como en las subsiguientes. Dichas influencias, que según Juan Carlos pueden ser tan enriquecedoras como castradoras, deben ser aprovechadas eficientemente por el escritor para lograr su propia identidad. La semana pasada, que tuve el privilegio de asistir al Festival de Cine en Cannes, recordé las palabras de Juan Carlos cuando en la ceremonia de premiación el presidente del jurado alentaba a los cineastas no ganadores diciéndoles: miren sus directores favoritos, miren sus clásicos favoritos y miren los modernos favoritos. Absórbanlo todo, desmenúcenlo todo y después destrúyanlo todo para así poder sacar lo propio. Por último, para entrar en el terreno macondino, leeré 3 frases de García Márquez que sirvieron de inspiración para titular Las imágenes de la casa en el aire, obra inspirada en la canción del mismo nombre, un clásico del género vallenato inmortalizado por Gabo en varias de sus obras. Hice una cena solitaria diciéndome en silencio todo lo que le hubiera dicho a ella si hubiera estado despierta. Del avión de la Bella Durmiente. Y cuando le preguntaron qué sabía hacer, ella solo dijo la verdad: sueño. Del cuento Me alquilo para soñar. Yo sí creo que Dios existe, dijo el presidente, pero que no tiene nada que ver con los seres humanos. Anda en cosas mucho más grandes.
de Buen Viaje, señor presidente. Y con ustedes, Juan Carlos Botero. Bueno, ante todo, quiero agradecer a Letra Urbana por esta invitación tan gentil, tan amable. Quiero agradecer a Books and Books tener la hospitalidad de recibirnos en su hogar, esta maravilla de librería. Quiero agradecer especialmente a Mónica Prandi por esta generosidad, por su interés, y a Gisela por todo su interés y su curiosidad y las imágenes tan bellas que nos están presentando. Y les quiero agradecer a todos por estar presentes esta noche y acompañarnos en esta, no quiero que sea tanto una conferencia, sino más bien como un diálogo, y ojalá podamos tener un debate bien interesante. Todos sabemos que hace un año murió Gabriel García Márquez y hemos leído todos los artículos que se han publicado recientemente, los ensayos, los textos, los resúmenes de sus libros, y muchos de estos textos hablan de la importancia de García Márquez, y sin duda todos lo que dicen es acertado, y yo estoy totalmente de acuerdo con el 99% de lo que se ha dicho. Sin embargo, me ha llamado la atención que, en mi opinión, hay unos aspectos aún más importantes de García Márquez que no se dicen, no se reiteran con la suficiente frecuencia, y son los elementos que en mi opinión son los que verdaderamente apuntan a una genialidad excepcional y a un lugar en la historia de la literatura diferente al resto de nosotros los mortales. En otras palabras, creo que a pesar de tenerlo tan cerca, se nos olvida el verdadero tamaño de su importancia, el de García Márquez. Soy muy consciente que las tesis que voy a plantear acá esta noche, algunas son muy controversiales, sé que mucha gente está en desacuerdo, invito al debate, invito a la discusión, me parece excelente que hagamos una charla enriquecedora. Son muchos los elementos que me parecen sobresalientes de la obra de García Márquez, pero vamos a mencionar esta noche solamente tres. El primero es el impacto cultural que representa la obra de García Márquez. El segundo es la singularidad histórica que él como narrador representa en nuestro idioma. Y el tercero es un aspecto que en mi opinión es desconcertante, que nunca se resalte, que es su riqueza estilística. Ahora, volvamos a la pregunta, ¿es García Márquez el novelista en castellano más importante después de Cervantes? Ante todo, aclaremos lo que no estamos diciendo. No estamos diciendo que García Márquez es igual de importante a Cervantes. Tampoco estamos diciendo que García Márquez es el único novelista importante en castellano. Obviamente no es eso lo que se está diciendo. Y por cierto, no soy yo el que ha dicho esto originalmente. La primera persona que creo, si no me equivoco, que dijo esto fue Pablo Neruda. Fue el primero en decir que García Márquez era el nuevo Cervantes. En el caso de Neruda, uno puede decir que era una frase más fruto del entusiasmo de la amistad. Ellos dos eran muy buenos amigos. Eran tan amigos que cuando Neruda ganó el Premio Nobel de Literatura, él estaba sentado unos días después, fueron a cenar y estaban sentados en la mesa de un restaurante con García Márquez, y en un momento dado Neruda se acordó que no había escrito el discurso de aceptación para recibir el Premio Nobel en Estocolmo. Entonces lo que hizo fue que tomó el mantel de papel en el que estaban cenando, lo volteó, le dio la vuelta y con su bolígrafo y la tinta verde con que escribía todos sus poemas, escribió ahí mismo el discurso de aceptación, y ese borrador es prácticamente textualmente idéntico al que leyó días después en Estocolmo. García Márquez estaba sentado en la mesa en ese restaurante. Eso, a mi modo de ver, refleja el tipo de amistad que tenían. Neruda nunca explicó por qué dijo eso. Años después se lo escuché al gran catedrático de la Universidad de Harvard, Juan Marichal, un profesor muy importante, y me llamó la atención que lo hubiera hecho. Tampoco explicó por qué, pero me quedó sonando esa pregunta: ¿será cierto una afirmación de semejante calibre que un contemporáneo nuestro sea el novelista más importante en castellano después de Cervantes? Cuando uno se pone a pensar, es una afirmación bastante de grueso calibre. Yo creo que es cierto, y creo que es cierto por los tres aspectos que he comentado ya. Empecemos con el primero, que es el impacto cultural. García Márquez escribió muy buenos libros, escribió muchos,
y además firmó varias obras maestras. Pero creo que con toda justicia se puede decir lo mismo de muchos novelistas en castellano. Por lo tanto, eso no es, a pesar de ser un logro importantísimo, no es el logro que lo separa de los demás colegas en el género. Lo que García Márquez logró, y a mi modo es algo excepcional, es crear una imagen de América Latina, una imagen tan poética, tan conmovedora, tan hermosa, tan persuasiva, tan convincente y tan exitosa, que es una imagen en la cual todos los habitantes de América Latina nos reconocemos y es una imagen con la cual nos identificamos. Cuando uno se pone a pensar y a mirar la historia de la literatura en español, es difícil encontrar un novelista en castellano que haya logrado algo de ese tamaño, representar toda una imagen con la cual millones de personas se sienten inmediatamente identificados. Eso es un logro que va más allá de sus libros. A eso es a lo que me refiero cuando digo impacto cultural. Hay una influencia social ahí que es trascendental, una reverberación de su significado, de su obra, que realmente tiene una importancia verdaderamente trascendental. García Márquez creó una imagen de su tierra, de su país y de su continente. No es raro que nosotros nos consideremos descendientes de la estirpe de los Buendía, hijos de Macondo. Insisto que eso no es poca cosa, es algo verdaderamente excepcional. Cuando hablamos de impacto cultural, estamos hablando no solo de tener muy buenos libros, sino de lograr significados que van más allá de eso. Y me parece que la imagen de García Márquez, de América Latina, la que creó García Márquez, es tan persuasiva que inclusive se confunde con la realidad. Y por eso muchas veces cuando estamos caminando por el continente, en vez de ver el mundo tangible y concreto, lo que vemos es el ámbito García Márquez y decimos, esto es Macondo. Poder lograr eso es verdaderamente singular. La mayor parte de los escritores describen y recrean la realidad, pero hay unos pocos talentos excepcionales, unos genios diferentes que logran retratar un aspecto de la realidad, un fragmento de una situación, de una problemática, una tierra, una región, un aspecto de la condición humana y lo retratan de una manera tan perfecta, tan completa, tan exitosa, que basta mencionar el nombre de ese escritor para resumir ese fragmento de la realidad o ese fragmento de la condición humana. Lo definen para los demás. Un autor como Kafka, como Dante, como Shakespeare, como Cervantes, como Faulkner, como Borges, como Orwell, son de los pocos que han logrado algo de ese tamaño, y otro es García Márquez. Cuando decimos Macondo, y cualquier persona en Venezuela, Argentina, Brasil, de cualquier nacionalidad, sabe a lo que se está refiriendo, y es una medalla de identidad. Eso tiene un peso fundamental, singular. Tenemos muchos novelistas en castellano, pocos han logrado algo de ese tamaño. Hablemos de un caso que me llama la atención. Hay un escritor que yo admiro de una manera desmesurada, que es Mario Vargas Llosa. Me parece que es asombroso su talento, me parece que lo que ha logrado, lo prolífico, la genialidad de su talento, la inquietud, la cantidad de inquietudes que tiene, la brillantez de su prosa, la brillantez de su mente, la cantidad de libros que ha escrito tan buenos. Es verdaderamente un gran novelista. Yo creo que se merecía el premio Nobel desde mucho antes de haberlo recibido. Pero para ilustrar la diferencia que hay entre Vargas Llosa y García Márquez, es que curiosamente, a pesar de todo lo que se merece Vargas Llosa, uno nunca vaya a decir, hablando de un aspecto de la vida o de América Latina, estos Vargas Llosonino. Eso no existe. En cambio, uno siempre oye decir, esto es Macondo, y basta decirlo para saber a qué nos estamos refiriendo. Esa imagen tiene un impacto cultural inmenso. Y lo que es increíble es que no solo con nosotros,
es en el resto del mundo. Me parece que es perfectamente válido pensar que la imagen que se tiene de América Latina en el mundo, para bien o para mal, es una imagen que está filtrada por la obra de García Márquez. Es difícil encontrar un novelista en castellano que haya logrado algo semejante. La imagen que se tiene en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Oriente, es una imagen que está filtrada por la obra de García Márquez. Podemos tener una discusión al respecto, no sabemos si es una imagen correcta o incorrecta, si es justa o injusta, si es fantástica o realista, eso es otro debate, pero que es una imagen influenciada, en gran parte determinada por García Márquez, me parece incuestionable. Y eso, para encontrar un novelista en castellano que ha logrado algo semejante, hay que remitirse a Cervantes, 400 años antes. Hay una prueba, en mi opinión, pequeña pero elocuente, que refleja esta universalidad, este aporte cultural, y son los premios Nobel de literatura. Cuando uno estudia los premios Nobel de literatura, es muy difícil encontrar un ganador del premio que diga, que confiese que uno de sus maestros de cabecera es un novelista en castellano. Es muy difícil. Que diga, que se declara admirador inclusive de un novelista en castellano, es difícil. Y si lo encuentra, es más difícil encontrar un segundo o un tercer galardonado que diga, en efecto, ese es mi maestro de cabecera, ese es el novelista que yo más admiro en el mundo. Con García Márquez pasa todo lo contrario. Desde hace 40 o 50 años no se encuentra un solo ganador del Premio Nobel de Literatura que no haya declarado en algún momento de su vida su admiración sin reservas por García Márquez, al punto inclusive que muchos se declaran discípulos y hasta herederos de García Márquez. Nunca había habido un reconocimiento internacional tan unánime en torno a un novelista en castellano, a tal punto que se nos olvida, pero Mario Vargas Llosa, ganador del Nobel en el 2010, escribió su tesis doctoral sobre García Márquez. Hizo el estudio más brillante, más extraordinario que he leído sobre García Márquez, que hizo Historia de un Deicidio. Si no lo han leído, se lo recomiendo, es un libro absolutamente extraordinario. El ganador del 2012, Mo Yan, un escritor chino, de sus primeras declaraciones que dijo ante la prensa: quiero reconocer mi gratitud, mi admiración y mi deuda con Gabriel García Márquez. La ganadora del 2007, Doris Lessing, lo primero que dijo, que lo mejor de haber ganado el Premio Nobel de Literatura fue que García Márquez la llamó para felicitarla. Es decir, es verdaderamente asombroso que los colegas más galardonados, los más reconocidos, los más prestigiosos, los que más altos han llegado, todos coinciden en afirmar que García Márquez es uno de sus grandes maestros de cabecera. En ese sentido, creo que ningún otro novelista en castellano ha tenido una repercusión internacional de ese calibre. Esto me trae el segundo punto que quiero resaltar, que es la singularidad histórica. Yo creo que todos vivimos muy orgullosos de ser hispanohablantes, pero se nos olvida algo que es difícil decir y no agrada mucho, y es que la tradición en español, curiosamente en el arte de la novela, es una tradición muy pobre comparada con otras tradiciones. Curiosamente, el español tiene periodos donde existen grandes novelistas, seguidos de periodos de enorme sequía, de gran ausencia de grandes talentos, prácticamente casi de desaparición del género. Eso no sucede en otras lenguas, ni en otras culturas, ni en otros idiomas. Y esto no lo digo yo. Yo creo que la persona que mejor lo ha resumido es Carlos Fuentes. Lo dice en un libro que se llama Geografía de la Novela, que es un libro absolutamente espléndido. Si no han leído, también lo recomiendo. Es una delicia de lectura. Y dice textualmente Carlos Fuentes lo siguiente: el idioma inglés posee una tradición ininterrumpida. En cambio, el castellano sufre un inmenso hiato entre el último gran poeta del siglo de oro, que fue una monja mexicana del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz, y el siguiente gran poeta, que fue un nicaragüense andariego de fines del siglo XIX, Rubén Darío. Y una interrupción todavía mayor entre la más grande novela, la novela fundadora del occidente, Don Quijote, publicada en 1605, y los siguientes grandes novelistas, Galdós y Clarín, en el siglo XIX.
yo creo que Fuentes tiene toda la razón. Después de Cervantes es difícil encontrar un novelista de renombre hasta el primer referente que él menciona, que es Galdós, y el siguiente que es Clarín, Leopoldo Alas Clarín, un gran novelista. Pero para que podamos entender la diferencia en el castellano con otras culturas, ese contraste tan grande entre la riqueza en el arte, la creación de la novela, pensemos lo siguiente. Benito Pérez Galdós nace en 1843. Es el mismo año que el monumental Henry James. Para ese entonces, Jane Austen, Walter Scott ya habían muerto. Stendhal también. A Balzac le quedaban apenas 7 años de vida. El famoso novelista ruso Nikolai Gogol le quedaban apenas 9 años de vida. Autores del tamaño Flaubert, Tolstoy, Dostoyevsky ya estaban escribiendo. Thackeray acaba de publicar su primera obra literaria y el padre de la ciencia ficción, un género que tendría una resonancia internacional inmensa, Julio Verne, ya fantaseaba con ser un escritor. Todo esto para no hablar que mientras tanto estaban Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Herman Melville, las hermanas Bronte y Charles Dickens publicando grandes novelas. El castellano tenía novelistas, sin duda, pero eran figuras muy menores comparado con esos talentos colosales. Incluso durante todo el siglo XVIII, un siglo que fue tan fecundo en la creación de novelas, solamente en el caso de Inglaterra es el siglo de Daniel Defoe, Jonathan Swift, Henry Fielding, Lawrence Sterne. No hay un solo novelista en castellano de renombre internacional. Es verdaderamente impresionante. Eso está ocurriendo con el primer referente que menciona Fuentes, que es Benito Pérez Galdós. Tomamos el segundo, Leopoldo Alas Clarín, el autor de una novela maravillosa que se llama La Regenta. Si no la han leído, también la recomiendo, es una maravilla. Clarín publica La Regenta en 1885. Le falta apenas un año a Stevenson para publicar Dr. Jekyll and Mr. Hyde, un libro que tendrá una resonancia también internacional inmensa por tratar el tema del doble. Y para colocar las cosas en perspectiva y ver hasta qué punto nuestra tradición compara con otras, pensemos que si el punto es 1885, no hay que olvidar que Tolstoy había publicado La Guerra de la Paz 16 años antes. Y Dostoyevsky había publicado Crimen y Castigo 19 años antes. A todas estas que está pasando en castellano, está la generación inmediatamente siguiente, la generación del 98, que es una generación prolífica de escritores, con grandes novelistas, y ahí están figuras como Azorín, está Miguel de Unamuno, está Valle Inclán, autor de Tirano Banderas, y está Pío Baroja, un novelista tan importante que cuando muere, Premio Nobel de Literatura en 1954, Ernest Hemingway carga el féretro acompañado de un futuro ganador del Nobel en el 89, que es Camilo C. Cela. Pero, nuevamente, son grandes diferencias entre lo que está pasando en castellano con lo que está pasando con los otros talentos en los otros idiomas, en otras culturas. En el caso de Colombia, el vacío del género es todavía más impactante. Nuestra primera gran novela, María, de Horace Sachs, se publica en 1867. 10 años antes, Flaubert ha publicado la primera novela realmente moderna, que es Madame Bovary. Nuestra siguiente gran novela, La Vorágine, José Alonso Rivera, se publica en América Latina como un acontecer literario, y lo era, sin la menor duda, pues se publica en 1924. Es el mismo año en que mueren gigantes del tamaño de Joseph Conrad y Franz Kafka. Es el mismo año en que Thomas Mann publica La Montaña Mágica. Es el mismo año que Faulkner publica su primer libro. 2 años inclusive antes había muerto Proust. Ernest Hemingway estaba aprendiendo su duro oficio en los cafés de París, estaba a punto de revolucionar la prosa moderna. Y Joyce había publicado su obra monumental, trascendental, Ulises. Entonces, para que surja un grupo de novelistas
que tengan verdaderamente una dimensión internacional, que van a revolucionar el género, la novela, con una osadía extraordinaria, una capacidad de experimentación maravillosa y una temática increíble, una riqueza narrativa asombrosa, es el famoso boom latinoamericano. Y dentro del boom me parece que García Márquez ocupa un puesto singular. Por lo tanto, quizás sí es cierto que después de Cervantes, el novelista más importante por su singularidad histórica, quizás sí es cierto que sea García Márquez. Yo sé que todos están pensando en Borges. Sin la menor duda, Borges, al igual que muchos novelistas en América Latina en ese momento, fueron debidamente traducidos. Rómulo Gallegos, Quiroga, Azuela, varios, Eduardo Maía, Roberto Arlt. Borges nunca escribió novela, por eso es posible decir lo que estamos diciendo. Y todos fueron autores muy importantes para América Latina, muy importantes, no se desconoce, pero que hayan tenido una trascendencia internacional como la que ha tenido García Márquez o como la que tuvieron en el siglo de 1850, Charles Dickens o Dumas y demás, es difícil de argumentar en mi opinión. Entonces, esa singularidad histórica me parece que es verdaderamente asombrosa. Hay un tercer aspecto de la obra de García Márquez que me parece también muy interesante, que es su riqueza estilística. García Márquez es conocido en todo el mundo por el realismo mágico. Hay que empezar diciendo que el realismo mágico no es lo real maravilloso como lo definió Alejo Carpentier en el prólogo de su maravillosa novela El reino de este mundo en 1949. Carpentier en ese momento se refiere a lo que está diciendo es que en América Latina sucede la magia de una manera frecuente, inesperada, sorprendente. Hay un ejemplo muy famoso en la Catedral de Lima, un cuadro muy bello donde está Jesús rodeado de los ángeles y están tocando música, los ángeles, y hay unos ángeles tocando unas trompetas de oro espectaculares, otros están tocando unas arpas lindísimas, otros están tocando violines de una manera hermosa, y hay un angelito por allá tocando maracas. A eso es lo que se refiere Carpentier, esa presencia singular, original de América Latina que surge en la realidad cotidiana, que irrumpe de esa manera, que bordea el surrealismo. Eso no es lo que hace García Márquez. García Márquez va más allá con el realismo mágico. En el realismo mágico, lo que hizo García Márquez, que fue realmente genial, fue invertir las propiedades de la realidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que lo extraordinario, lo mágico, lo fantástico adquiere dimensiones terrenales y lo cotidiano, lo normal, adquiere dimensiones míticas y mágicas y extraordinarias. Es decir, con respecto a que la cotidiana adquiere dimensiones mágicas, el hielo se vuelve casi un metal precioso, el olvido adquiere la dimensión casi una peste medieval, un hilo de sangre sale de un cuerpo, atraviesa un cuarto, sale de una casa, hace un recorrido tortuoso y llega hasta otra casa donde sorprende a la madre del muerto. La cotidianidad asume dimensiones extraordinarias. La olla del arroz se mueve sola y se cae, se desploma de la mesa. Mientras tanto, la magia es aterrizada a lo terrenal. Las esteras voladoras, que son tan importantes en la literatura árabe, son descritas por García Márquez en Sábado de Soledad como miserables sobre cama. Cae una llovizna diminuta, de flores diminutas amarillas que atascan las calles, y el problema es que sofocan a los animales que duermen en la intemperie. Una mujer se eleva en el cielo del aire del crepúsculo sin ningún problema, y el problema es que ¿qué va a pasar con las sábanas?, se pregunta Fernanda del Carpio. O sea, esa combinación fue realmente genial y fue un aporte fundamental de García Márquez. Pero cuando se estudia la totalidad de la obra de García Márquez, se nos olvida que lo que escribió en ese estilo realismo mágico es una fracción mínima. Es una fracción mínima. Es impresionante cuando nos ponemos a pensar. Antes del primer texto que publicó en realismo mágico, que es Los funerales de la Mama Grande, lo publica cuando llega a México, lo tenía escrito antes y lo publica tan pronto llega a México.
Antes de ese momento había publicado ya o escrito por lo menos 5 libros importantes. El primero, o mejor dicho, lo digo de esta manera, digámoslo así, el primero, el Ojos de Perro Azul, una colección de cuentos extraordinario. Después viene La hojarasca, relata un náufrago, la mala hora y el coronel tiene quien escriba, escritos en estilos totalmente diferentes al realismo mágico. Después escribe Los funerales, escribe Escenarios de soledad, escribe El otoño patriarca y la colección de cuentos de la Cándida Herendia. Y hasta ahí llega el realismo mágico. Y hubiera sido perfectamente legítimo que García Márquez, al igual que Balzac, al igual de Faulkner, hubiera podido continuar su estilo para siempre. Él lo inventó y fue el encargado de cerrarlo. Le puso una lápida. Y todo lo que escribió a partir de ahí fue diferente, un estilo diferente, donde no sucede lo imposible con naturalidad. Crónica de la muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, Noticia de un secuestro, el libro de Miguel Litín, Vivir para contarla. Son casi 20 títulos adicionales escritos en estilos diferentes. Cuando yo estaba estudiando, comencé a estudiar García Márquez, se me ocurrió, propuse una teoría nueva para estudiar el proceso de formación de un novelista que se llamó, como dice las zonas de influencia. Las zonas de influencia busca ver cómo un escritor descubre su propia voz, su voz individual y original, con la idea que esa voz es un descubrimiento después de una lucha empecinada, tenaz y violenta con sus maestros. Cuando hablamos de esto pensamos que estamos hablando medio en broma. No, esto es literalmente una lucha a muerte. Mi teoría de por qué no hay más escritores y más novelistas en el mundo es porque la mayor parte perecen enfrentados con sus maestros que los anulan y los castran. Les niegan la originalidad. Las zonas de influencia postula que un escritor se descubre como escritor gracias a otros escritores, es decir, gracias a lecturas precisas. En el caso de García Márquez, mejor dicho, García Márquez nos ofrece una manera extraordinaria para estudiar ese proceso de formación, porque la mayor parte de los textos que produce un escritor en ciernes terminan en el canasto de la basura. Podemos debatir el tema, pero sin botar de vidrios. Sí, yo sé que es controversial, pero tampoco tanto. Entonces, volviendo a las zonas de influencia, lo bueno de García Márquez es que, como decíamos, los textos de muchos autores terminan en el canasto de la basura por muchas razones, principalmente porque son muy evidentes las deudas con sus grandes maestros. Son textos derivativos y por eso no se conocen. En el caso de García Márquez, todo lo que se escribió y como escribió prácticamente a diario, uno puede ver perfectamente la evolución de su prosa y uno puede ver perfectamente cómo aparece un autor, cómo domina su horizonte literario, cómo se adueña su imaginación, cómo combate García Márquez con él de una manera feroz y encarnizada hasta que llega el próximo autor que lo descabeza y se adueña del la próxima etapa, la próxima zona de influencia de García Márquez. En el caso de Gabo es muy claro. García Márquez ha leído de todo y nada le ha pasado absolutamente nada. No ha sentido ningún estímulo a escribir. De repente un día lee a Kafka, La Metamorfosis, y queda tan impresionado que se tiene que acostar. Y apenas se logra sobreponer del impacto, se sienta y escribe su primer cuento, La tercera resignación, 1947. Dice mucho del talento innato de García Márquez que su primer cuento sea un cuento tan original y tan genial y ante todo tan bien escrito. García Márquez ha reconocido que esos textos son, como él dice, tan kafkianos. Y en efecto, todo lo que escribe en ese momento obedece a la presencia omnipresente de Kafka. Kafka domina su horizonte literario, su imaginación, y aparece una temática que para nosotros es ajena a García Márquez: la ciudad, el mundo onírico, la oscuridad. Y así prevalece hasta que un día lee a Faulkner. Y desaparece Kafka totalmente del horizonte de García Márquez, pero con una cosa brillantísima: lo que aprende lo ha digerido, lo ha convertido en propio.
se adueña de lo que necesita de su maestro y lo bota. Y así hace con todos sus maestros, a tal punto que después, ya cuando es famoso, le preguntan quiénes son sus maestros de cabecera y no menciona los fundamentales. No los menciona. Habla de Virginia Woolf, habla de Juan Rulfo, habla de James Joyce, pero no menciona a los que se notan en la prosa, y es normal. Porque primero está el deslumbramiento con el gigante, después el forceo, la lucha a muerte con el gigante, y después el gigante tendido en la arena, muerto, que lo que despierta es un gran desprecio y un gran silencio. Entonces aparece Faulkner, se adueña su imaginación, y es cuando aparece la hojarasca, y aparecen los elementos típicos de Faulkner y que veremos típicos de García Márquez. Aparece el trópico, aparece el calor, aparece el humor, aparece Macondo, aparecen los elementos de un mundo imaginado. Y así sigue deslumbrado con Faulkner, escribiendo sobre Faulkner a diario en el periódico, hasta que un día lee a Hemingway. Y en ese momento Faulkner desaparece y la prosa de García Márquez da un giro radical, sometido a una concisión y a un poder de síntesis que nunca se encuentra en castellano, solo se ha visto en Borges, algo así. Una síntesis tan extraordinaria, porque nuestro idioma es un idioma que una gran tendencia a lo barroco. Ya es cuando escribe el relato Un náufrago, cuando escribe La mala hora y cuando escribe una obra monumental, que es de Coronel tiene quien escriba. Una obra a mi modo perfecta, con una enorme deuda a Hemingway. Inclusive en la tesis hice hay un capítulo entero dedicado a la comparación entre El Coronel tiene quien escriba y El viaje del mar, porque hay grandes afinidades, dos viejos podridos en la miseria, enfrentados a pruebas superiores que los aplastan, que los destruyen y que enfrentan esa prueba tan terrible, tan abrumadora, con una enorme dignidad, con una gran paciencia, con un gran heroísmo. Y el gran secreto que transmite Hemingway en El viaje del mar: un hombre puede ser puede ser destruido, pero nunca derrotado, es lo que representa ambos libros. Y así sigue García Márquez escribiendo en respuesta a Hemingway hasta un día específico, el 2 de julio de 1961, cuando Hemingway se dispara un escopetazo en la boca. Es el día en que García Márquez aterriza en México, escribe una nota de despedida a su maestro y parece una nota de despedida a su proceso de formación, que ya está tan maduro como autor que no soporta otra figura a su lado, desafiándolo, estimulándolo, obligando a asimilarlo mediante la escritura. Entonces, ¿qué sucede? En ese contexto, ¿qué sucede? Si una persona ya escribiendo toda la vida en respuesta a un maestro, ya no soporta a un maestro, ¿qué sucede? El silencio. Durante 4 años, García Márquez queda en silencio sin escribir una sola letra. 4 años. Pero aquí entendemos que el silencio no es tanto la ausencia de sonidos, es el vacío necesario para la creación de los sonidos propios. Y eso es lo que hace García Márquez. En ese momento de silencio inicia una feroz autocrítica, mirando lo que ha logrado, lo que falta por lograr. Va madurando sus grandes conquistas, sus grandes hallazgos, hasta que estalla escenas de soledad en su cabeza. Como todos sabemos, yendo un día para Acapulco de vacaciones con su familia, ve el primer párrafo de la novela en su cabeza, detiene el automóvil, da marcha atrás, muy valiente. Además, yo llego a hacer eso con mis hijas y me matan. Si yo decir, se acabó las vacaciones, que no ha comenzado porque no voy a escribir, me matan. García Márquez hace eso, se devuelve durante 18 meses, escribe, se encierra a escribir Escenas de soledad, y a partir de ahí encuentra su voz original como madura, sacada su etapa de formación. Pero lo que es increíble es que refleja lo que hablábamos antes, la riqueza estilística de García Márquez. Los primeros textos escritos bajo la influencia de Kafka, de Faulkner, de Hemingway, lo que escribe después son estilos diferentes al realismo mágico. Hay pinceladas. En Crónica de la muerte anunciada, un personaje habla al coronel Gerinaldo Márquez, un personaje de Escenas de soledad. Hay una bala que atraviesa el pueblo entero en resonancia a lo que sucede en Escenas de soledad con el balazo y el misterioso hilo de sangre. Pero no sucede lo imposible como natural. No hay nadie que se está elevando en el cielo, no sucede lo mismo en Escenas de soledad. Igual en Amor en tiempos del cólera, igual, bueno, en Dice secuestro ni hablar. Por cierto, Crónica de la muerte anunciada es un libro tan perfecto,
le dicen a uno qué va a pasar en la primera frase y uno no puede soltar el libro hasta el final. Y es escrito con un rigor y una lógica implacable y con algo increíble, que es un narrador múltiple. Es un pueblo entero hablando. Es un pueblo entero hablando. Son más de 60 personajes, cada uno interviniendo, opinando, colocando piezas de ese enorme rompecabezas hasta llegar a ese extraordinario final, que es cuando finalmente matan a Santiago Nazar. Pero el hecho es que es un no realismo mágico. Entonces, ese aspecto que me parece increíble, García Márquez, su riqueza estilística casi nunca se menciona. Y con eso quiero concluir diciendo que ese aspecto, más su singularidad histórica y el impacto cultural, creo que sí nos permiten responder a la pregunta si García Márquez es el novelista más importante después de Cervantes. Yo diría que sí. Bueno, muchas gracias. Juan Carlos, mil gracias por esta excelente presentación. Creo que hay muchísimos temas para discutir y abrimos la discusión, y si hay preguntas, yo voy a aprovechar acá que tengo el poder y hacer una pregunta. Hablaste de los estilos de García Márquez y se me ocurre la pregunta de que García Márquez tenía una formación periodística, ¿no? ¿Tú crees que eso sea una de las influencias en que su obra haya tenido la trascendencia que tuvo, o haya tenido tal vez el alcance que tuvo, que no solamente se queda en, digamos, el público intelectual, como puede suceder un poco con Borges, sino que tiene acceso, digamos, al grosso público? Bueno, García Márquez siempre decía que él era ante todo periodista. Cuando él una vez vio a Hemingway en la calle en París y lo vio caminando en la acera, y García Márquez es una persona muy tímida, y dice que sintió el dilema de las dos profesiones, su deseo como novelista de decirle gracias maestro por sus grandes novelas. En ese momento estaba escribiendo El Coronel tiene quien escriba, era su momento de mayor cercanía e intimidad con Hemingway, y también su deseo como periodista de ir a hacerle una entrevista, y no tuvo el coraje, entonces solamente le gritó de una acera a la otra, adiós maestro, y Hemingway se volteó en ambiente en París, y yo sabía que tenía que ser él, se volteó y le dijo, no sabe quién era, y hubo un contacto verbal entre ellos dos, y le dijo, adiós amigo. En García Márquez convivieron ambas facetas toda la vida, y creo que el periodismo le permitió a García Márquez un ejercicio y un dominio del oficio que se nota claramente en sus novelas, en su creatividad. Pero él tuvo la lucidez de impedir que el periodismo le anulara esa llama a la creatividad. Hay muy pocos escritores que son novelistas y periodistas de tiempo completo. García Márquez lo fue siempre. Habla de su enorme talento como narrador, pero él creo que siempre entendió que lo importante era que su arte fuera asequible, que fuera popular, que no fuera solo para eruditos. Eso me parece que habla también de su grandeza como ser humano, no que era una literatura incomprensible. Es lo que yo diría. Lo que usted me dice de Hemingway. En El amor en los tiempos de cólera, él está el protagonista está caminando por las calles de París durante su luna de miel. Ve a Proust al otro lado de la calle, y entonces él le dice, mire, ese es Proust, y ella dice, qué maravilla, le voy a decir que si me firma en el guante su autógrafo. Es decir, me parece relacionado con lo que usted nos cuenta de su emoción al ver a Hemingway al frente de la calle en París. Es muy probable que él haya tenido esa imagen en su memoria cuando estaba escribiendo eso, pero creo que era Víctor Hugo más que Proust. Víctor Hugo, sí, puedo estar equivocado, me equivoco a menudo, entonces no sería la primera vez. Sí, habrá que mirar el libro,
pero en todo caso sí es posible que haya tenido ese elemento cuando ahí hay también otra pincelada de realismo mágico en esa novela, pero no se puede decir que es realismo mágico, que es cuando al final de la novela le pregunta el capitán del barco, del barco, del buque vapor, le pregunta a Florentino Ariza hasta cuándo veremos en este ir de venir del carajo, y él le contesta ecuánime, con toda la, iluminado por el Espíritu Santo, él le contesta toda la vida. Ese final, que es extraordinario, es quizá el único relumbre o atisbo de algo bellamente imposible, pero el resto de la novela claramente no es realismo mágico. Solo por curiosidad, ¿hubo algún escritor colombiano que haya tenido alguna influencia temprano en la vida de García Márquez? Sí, sin la menor duda, y no solo novelistas colombianos, es que cuando, obviamente no teníamos tiempo suficiente para hablarlo esta noche, pero cuando digo que sus zonas de influencia están dominadas por un autor, eso no son sus únicas influencias, a lo que me refiero es que es su influencia principal. Por ejemplo, en el caso de García Márquez, la música ganata fue muy importante. Toda la literatura que leyó adicionalmente era también muy importante. Virginia Woolf y James Joyce, sí es cierto que tuvieron una gran influencia en García Márquez. Y sus maestros contemporáneos, Eduardo Zalamea, fue muy importante García Márquez y tiene unos textos muy bellos, García Márquez, sobre Zalamea. Y sus grandes amigos, Alfonso, Gabriel, Germán y Álvaro, que aparecen en Sara de su Soledad, que son los 4 amigos de la cueva de Barranquilla, que son Gabriel García Márquez, Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas y Álvaro Cepeda Zamudio. Todos vivían discutiendo con el sabio catalán, que era Ramón Viñes, sobre literatura a diario, y eso tuvo una gran influencia en García Márquez también. Pero curiosamente, la prosa de García Márquez no es escrita en respuesta a estas otras figuras. Enriquecen, alimentan, nutren, sin la menor duda, pero no amenazan. Por eso son siempre celebradas y mencionadas por García Márquez, no son silenciadas. Es elocuente el silencio de García Márquez en torno a sus influencias principales. Las que niega son las importantes, paradójicamente, que son Kafka, Hemingway y Faulkner, en su primera etapa de formación, en mi opinión. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Yo quería referirme a un aspecto importante de la obra de García Márquez, y es el aspecto poético. Yo me puse a analizar las primeras expresiones literarias de él y me encuentro con que fue poeta, ¿no? Y fue un poeta que de pronto renunció después a esa poesía que se llamaba en Colombia Piedra y Cielo, que era un movimiento, y luego me encuentro con que en Vivir para contarla él siempre habla de la gratitud con su poesía, con la poesía en general, y habla también cuando da las gracias con el premio Nobel, que se refiere a los poetas latinoamericanos, ¿no? Quiero decirte que de pronto tú hablas de Faulkner, hablas de los grandes escritores de prosa, pero hay una gran deuda también con la poesía. Juntamos otra pregunta, ¿querés? Muchas gracias, estoy bien contento de escucharte. Cuando leí El general en su laberinto, recién habían inaugurado una autopista hacia Bogotá desde Medellín y pasaba por Guaduas, y yo nunca había hecho ese viaje por esa autopista sino por otra, y cuando yo pasaba por Guaduas yo decía, yo he pasado por aquí, yo he pasado por aquí, yo iba manejando, yo he pasado por aquí, y me parecía estar viendo un jinete ahí sobre la montaña. Cuando recordé, fue que yo leí esto en la novela y era una cosa que, wow, sentí ese descanso. El escritor Germán Santamaría, ¿no? Decía que él cuando leía a García Márquez se tenía que secar el sudor y el polvo,
Y ahí entendí esa frase, porque así me pasaba. Y hace poco vi una entrevista en YouTube que le hicieron a García Márquez, estando muy joven, tal vez de 50 años, donde le preguntan, y me causó simpatía, me reí mucho, porque le preguntan cuál es el escritor que más lo ha influenciado. Y él dice, la verdad, el escritor que más me ha influenciado es Gabriel García Márquez. Pero yo pienso que él se está refiriendo a su cultura y a su familia, porque es una cosa bien linda en su obra, que lo que decías, él dice, grandes intelectuales se devanan los sesos tratando de interpretarme y un taxista de Barranquilla me entiende. Vamos a continuar aquí nos podemos quedar todo el tiempo que queramos, solo tengo que darle las gracias a todos los que nos vieron desde su hogar y pueden ver esta presentación cuantas veces quieran, y aquí vengan a los eventos y duran más tiempo que online. Si se quieren despedir de la gente del hogar. Muchas gracias. Pero aquí podemos seguir hasta que queramos. Excelente. Pues entonces, en respuesta a tu observación, que es una observación muy pertinente y muy acertada, la poesía tiene una enorme influencia en García Márquez. García Márquez toda la vida fue un gran devorador de poesía. Él se sentaba en el tranvía en Bogotá, no tenía dinero para nada, se montaba en el tranvía y daba vueltas, ida y venida sin bajarse. Era el único lugar medio caliente para poder leer, y leía la poesía. Era un gran devorador de poesía. Admiraba a León de Grave, a los grandes poetas, y no solo de Colombia, sino también de toda la habla hispana. Y creo que eso se refleja en su prosa. La prosa García Márquez, en mi opinión, es la prosa más poética que se ha escrito. Es verdaderamente extraordinaria, de una enorme poesía. Todas las descripciones. A ver, yo creo que con García Márquez sucede algo que yo por lo menos solo lo he visto en Lorca, en Cervantes, en Shakespeare y en Borges. Y es que en cada página de esos autores hay algo. Un autor que yo quiero muchísimo, que es Ernesto Sábato, soy el primero a reconocer que tiene páginas muy buenas y otras menos buenas, pero en estos autores que estamos mencionando siempre hay algo, una imagen, una frase genial, una comparación extraordinaria, una idea maravillosa. Esos son autores realmente sobresalientes. Creo que en el caso de García Márquez, el secreto, su éxito, su prosa es la poesía. Nietzsche decía con toda la razón, la gran prosa se escribe cara a cara con la poesía, y creo que eso es lo que se refería. Entonces tienes toda la razón y te agradezco esa observación tan buena. Lo que tú dices es absolutamente cierto, es lo que dices del impacto cultural de la imagen de un continente. Uno ve la tierra de uno, es que cuando uno dice esto es Macondo, lo que se requiere para poder decir eso, de poder crear una imagen de un continente que sea persuasiva, convincente, exitosa, popular, generalizada, asimilada por todo el mundo y reconocida como tal. Eso es algo verdaderamente excepcional. Y lo que te pasa a ti me ha pasado a mí 1 de veces y sí, es cierto. Y en eso influye también, Juan Carlos, el que hay mucho de tradición oral, ¿no? En la obra de García Márquez se ve que está presente permanentemente la tradición oral, todo lo que mete de la música y toda la reivindicación, lo de Francisco el Hombre, ¿no? Es que acá volvemos a lo que decíamos antes, sin la menor duda, todos los cuentos en Zonas de Soledad son de tradición oral, y todo lo que pasa en Crónica de una Muerte Anunciada es oralmente contado por los protagonistas. Pero para uno darse cuenta la diferencia, en mi opinión, entre esas influencias, que son todas muy importantes y muy enriquecedoras, y las de Kafka, Faulkner, Hemingway, hay un detalle. Cuando García Márquez lee a Kafka, La Metamorfosis, que comienza diciendo: un día, tras sueños intranquilos, Gregorio Mesa se despertó convertido en un gigantesco insecto. García Márquez dice: yo no sabía que eso se podía hacer. Y fíjense una cosa, esa enseñanza, ese comienzo, se manifiesta a lo largo de toda su obra, especialmente en Zonas de Soledad, que es contar sin asombro cosas asombrosas. Contar de una manera casi neutra, casi científica, desapasionada, cosas verdaderamente inauditas. Un hombre convertido en un insecto, y Kafka procede a contar cómo esta persona empieza a ver las paticas de insecto y toda su caparazón y la angustia que están tocando en la puerta y que es su madre.
Es algo verdaderamente, pero contado con una enorme neutralidad, y esa neutralidad es lo que lo hace verosímil, persuasivo y aterrador. Lo mismo pasa con García Márquez. Esa magia de poder contar sin asombro lo más inaudito es lo que es la razón por la cual lo aceptamos. Ese hallazgo de Kafka fue fundamental, y lo mismo se puede decir elementos y detalles de Faulkner y Hemingway como detalles sobresalientes. Una pregunta más por allí.